3, 2 y listo. Feliz tarde, encantada de saludarles. Estamos hoy en un en vivo súper especial. Ya les había comentado que les teníamos muchas sorpresas y las sorpresas aquí no se acaban, apenas comienzan. Esta cuarentena ha sido cuarentena de sorpresa. Hemos cambiado nuestros horarios, tenemos más en vivo, más información, tenemos formación, estamos sacando un montón de cosas, porque ¿qué queremos? Que ustedes estén aprovechando al máximo este periodo de tiempo, que se cuiden mucho, que aprendan a cuidarse, que aprendan a vivir sano, pero sobre todo que estén conectados con nosotros, porque sé que hay muchas cosas, dudas, preguntas y podemos darle el apoyo que requieren. En este momento y para esta ocasión, justamente, como ya ustedes ya tenemos el primer grupo de profesionales que está trabajando con nosotros, tenemos un grupo de profesionales maravillosos que está formándose en un área especial, que se llama telemedicina. Ya están en su formación, el curso ha arrancado con los 1000 éxitos, con un increíble crecimiento, de verdad estamos felices de ese grupo de casi 30 profesionales de salud trabajando en formarse con las mejores herramientas de telemedicina. Y parte de este sería para nosotros comunicarnos de manera efectiva con nuestros pacientes y con todos realmente, porque la comunicación es la clave, de todo lo que nosotros hacemos. Sin comunicación no hay definitivamente relación. La base de cualquier relación y sobre todo, y muy especialmente la relación médico-paciente está basada en la comunicación. La comunicación del lenguaje no verbal lo vamos a trabajar en otro en vivo con un especialista en imagen. Y hoy he traído a alguien que nos va a explicar sobre tanto el lenguaje verbal hablado como escrito y la importancia de este en la comunicación de la salud. Pero no es solamente para hablar de este tema, sino de una rama del saber que se llama copywriting. Yo les confieso que hace un par de años conocí que existía esto y eso me cambió la vida. Realmente el copywriting para mí fue un hallazgo maravilloso, así como cuando descubrí el ADN, más o menos algo así, pero desde el punto de vista comercial. Y hoy hemos invitado a uno de los pocos especialistas, porque de paso no hay muchos especialistas ni en América Latina ni en el mundo. Hay pocos en Europa y algunos, el que nos acompaña es de España, y tenemos con nosotros a Fernando Gómez. Ferran, como le dicen en catalán. Bienvenido, Ferran. Encantada de tenerte con mi audiencia en este espacio. Muchísimas gracias, Omidres. El placer es mío y nada, quiero aprovechar para darte las gracias por esta oportunidad y nada, saludar a toda tu audiencia y espero pues que encuentren esta charla interesante, que seguro que sí. Y la idea justamente es que nosotros estamos por Instagram viendo las pantallas, en Facebook y YouTube lo están viendo en directo. Si la gente que está en Instagram no nos ve, no quiere unirse a Facebook, pueden ir al Facebook, facebook.com, doctora y ahí estamos también, para que puedan los más ver con más detalles para la conexión. Comenzamos, y es un tema bien interesante, decirlo de alguna forma, en el mundo, que es el tema de copywriting. ¿Cómo nace esta especialidad? ¿Cómo nace este área del saber? Que bueno, creo que viene en la práctica desde el momento en que empezó la comunicación en el mundo, ¿no? Pero, ¿cómo nace bajo el concepto de un área de la ciencia? Sí. Bueno, efectivamente el copywriting no es más que una rama que se engloba dentro del marketing y la publicidad, y su función es la de escribir textos orientados a la venta, a promocionar productos o servicios. De hecho, si se quiere utilizar un sinónimo, podemos hablar de redacción publicitaria o redacción comercial. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, pues bueno, publicidad hay desde la antigüedad,
pero cuando se desarrolla de una forma más parecida como la entendemos hoy en día, es ya pues durante el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, y especialmente el momento clave desde el punto de vista de muchos publicistas es un encuentro que tuvo lugar. Bueno, la verdad es que es una anécdota muy curiosa, porque había un copywriter freelance que durante toda su vida había sido policía montado del Canadá, que se presentó en lo que era por entonces una de las agencias más grandes del mundo. Era Lord & Thomas, que tenía su sede en Chicago. Y esta persona llegó a la recepción, entregó una nota a la secretaria para que le entregaran esa nota al dueño. Y en la nota decía, se presentaba, decía: soy John Kennedy, estoy aquí abajo, yo sé lo que es la publicidad y usted no. Si quiere que se lo explique, baje y hablamos. Sí, sí, así, ¿eh? Subieron... También la seguridad, ¿no? Estaba Sí, seguro sí, el hombre de lo totalmente, que decía. totalmente. Y cuando subieron la nota arriba, uno de los dueños, Ambrose Thomas, se indignó, o sea, dijo, bueno, que no quería ver a esta persona, que se había creído, pero sin embargo, la suerte para todos nosotros es que un copywriter junior que trabajaba en esa agencia, que se llamaba Albert Lasker, le dijo: deja que baje a hablar con este hombre. Y entonces bajó a hablar con él, se presentaron y John Kennedy le preguntó: ¿qué es la publicidad? Y Albert Lasker respondió: noticias. Porque hasta entonces la publicidad, las agencias de publicidad básicamente lo que hacían era reservar espacios en periódicos. Y los anuncios eran poco más que el nombre de la marca. Ya está, prácticamente no había nada más. O también a modo de publireportaje, ¿no? Lo que llamaban los infomercials. Y John Kennedy le dijo no. Entonces le dijo tres palabras que son el nacimiento de la publicidad moderna. Las tres palabras que le dijo fue salesmanship in print, el arte de vender en papel impreso. Y a partir de ahí cambió completamente la publicidad. Porque John Kennedy lo que hizo fue empezar a probar lo que se llaman métodos científicos, que es lo que tú comentabas de cuándo se convirtió en una ciencia, de hacer split testing, probar anuncios con ligeras variaciones, a ver cuál de los dos funcionaba mejor. Enviaban a las tiendas en una ciudad formularios para que hicieran un seguimiento de las ventas. Bueno, revolucionó por completo lo que era la publicidad por entonces, y es en esa fecha, en 1904, cuando nace lo que se considera la publicidad moderna, y en concreto el copywriting de respuesta directa y la publicidad de respuesta directa, que es, por ejemplo, en lo que yo estoy especializado. Que no es pequeña cosa de paso, ¿no? Porque no. De las situaciones incluso que nosotros como médicos tenemos y siempre nos han dicho históricamente, es que los médicos no hablamos al mismo lenguaje que nos entiendan. Y nosotros en nuestro consultorio felices porque hablamos con nuestro paciente y le explicamos todo, pero el paciente a veces sale que como que no entendió, ¿no? Y es que su situación emocional en ese momento estaba perturbada porque le estamos dando un diagnóstico, bien sea porque está confundido, nuestro lenguaje no es adecuado, a veces nos cuesta bajar a nivel paciente, como digo yo, y ubicarlo de manera sencilla. ¿Cómo ser un profesional de la salud? ¿Cómo trabaja un profesional de la salud? Ese escalón comunicacional que evidentemente se nos presenta con algunos de los pacientes o con un gran número de los pacientes. Sí, lo que dices es muy cierto, y de hecho hay bastantes investigaciones y bastante literatura respecto a precisamente a eso, a los problemas de comunicación entre médico y paciente. De hecho, se publicó un estudio
en la revista Health Policy en 2007, donde se demostraba que el aumento de los conflictos, de las demandas en el sector de la salud se debía a problemas en la comunicación. Y la mayoría de quejas de los pacientes, en el fondo, estaban motivadas porque consideraban que el médico no les había escuchado lo suficiente, ni se había interesado por su problema lo suficiente. Esto es lo que hay en la raíz de la mayoría de los conflictos. Querer ser escuchados y querer que se les comprenda. Entonces, claro, efectivamente, aquí hay un problema y es normal porque el sector médico es muy complejo, es muy técnico y esto, pues como igual que sucede en otros sectores similares, los profesionales que os dedicáis a ello, pues a veces es normal que deis por supuestas cosas que, claro, para los que no conocemos el tema, pues claro, nos suenan un poco a que no sabemos qué es lo que nos estáis diciendo. Entonces yo creo que la clave es hacer un esfuerzo por comunicar de forma más clara y sencilla lo que vosotros sabéis, porque es que ya lo sabéis, pero se trataría, y esto está relacionado con el copywriting, con las técnicas de redacción, porque en el fondo es lo mismo, son técnicas de comunicación, que lo que indican es que siempre lo mejor es utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo. Huir de palabras técnicas, siempre y cuando sea posible, por supuesto, porque así el paciente va a entender cuál es su situación, va a entender cuál es el diagnóstico, va a entender cuáles son las alternativas que tiene. Y esto también está demostrado por estudios que cuando el paciente siente que entiende todo esto, que el médico le involucra, le hace partícipe, pues evidentemente su actitud psicológica ante pues, lo que esté por venir, un tratamiento o un padecimiento durante un tiempo, pues va a mejorar, va a tener más fuerza de voluntad, lo va a afrontar más positivamente. Por eso es tan importante. Pero ya te digo, yo lo resumiría en eso, en intentar hacer el esfuerzo de explicar de forma clara, sencilla, directa, sin tecnicismos, explicando qué significa algo, ¿no? O sea, cuál es la consecuencia de algo, ¿no? En vez de, por ejemplo, no sé, un ejemplo, en vez de explicar que un cierto medicamento que se le está recetando es bueno porque tiene un ingrediente concreto, pues es explicar, no, mira, es que te receto esto porque te va a ayudar a calmar el dolor muscular. Vale, eso lo entiende, el paciente lo entiende. A lo mejor si le dices el ingrediente que tiene, a menos que sea algo más o menos conocido como ibuprofeno o paracetamol, pero a veces si es más complicado le dices, no, te estoy recetando este medicamento porque tiene este ingrediente y te va a ir bien. Y el paciente va a decir, ah, vale. Si le dices que le estás recetando esto porque su dolor muscular se va a aliviar con más rapidez, el paciente encantado de la vida. Claro, claro. Es la manera como lo decimos, el código que usamos para transmitir esa información. Ahora, ¿qué palabras consideras tú que serían proscritas, prohibidas, en el momento que nosotros estamos conversando con los pacientes? En ese momento, porque a veces yo, digamos, como tengo alguna idea de estos conceptos, a veces escucho las conversaciones o veo las explicaciones de otros médicos a pacientes o a público general y con el interés de hacerlo sencillo, cometen errores con palabras claves que tumban todo lo que dijiste. Entonces, ¿qué palabras son, digamos, proscritas que usted debe evitar cuando está transmitiendo una información médica
y sobre todo para que no carcoma la seguridad que tiene el paciente en ti y sobre todo mantener esa imagen, pero sin llevarlo a un nivel de que no lo entienda, obviamente. Claro. Claro. Aquí la verdad es que el equilibrio es complicado, porque como tú bien dices, aunque la clave, en mi opinión, es acabar construyendo una relación de confianza, porque si el médico y paciente no confían el uno en el otro, al final van a salir perjudicados los dos, eso está clarísimo. Pero, como te decía, aunque hay esta relación de confianza, el médico tiene que seguir siendo una figura de autoridad, porque eso es lo que espera el paciente también. Por lo tanto, es que a lo mejor más que prohibir una palabra en concreto, porque esto a veces también depende del paciente. Puede haber pacientes, y por ejemplo, esto es una característica del copywriting aplicado al sector de la salud, que como norma general, lo que sería el cliente, que es el paciente, está mucho más informado que el cliente o el usuario de otro tipo de servicios. Entonces, por ejemplo, cuando decía antes intentar evitar la jerga o los tecnicismos, sí que puede ser bueno utilizar algo para demostrar esa autoridad y porque probablemente el cliente, imaginemos que, pues que ya es la tercera vez que viene por el mismo problema, por lo tanto seguramente ya ha escuchado ciertas palabras. Entonces, está bien que se le digan esas palabras para demostrar eso, demostrar autoridad, pero yo creo que la clave es que el mensaje final quede clarísimo. Lo importante, el por qué se ha optado por este tratamiento, por ejemplo, por qué tiene que hacerlo así, por qué no se lo tiene que saltar, por qué no se tiene que precipitar, que queden clarísimas las consecuencias. Y aquí aplicaríamos también uno de los principios del copywriting, que es que debemos hablar de los beneficios, no de las características. Y esto hay un ejemplo muy conocido de una escuela de publicidad de Nueva York que decía: no vendas el colchón, vende una noche de descanso reparador. Pues esto es lo que tenemos que hacer. No hablarle, como te decía antes, del ingrediente o del... No, sino hablarle de qué consecuencias tiene esto para él. ¿Qué consecuencias tiene que lo haga bien? ¿Qué consecuencias tiene que lo haga mal? Más que entrar en términos técnicos que probablemente, como te digo, pues sí, puede que el nivel de conocimiento sea superior al de otros sectores, pero claro, eso no puede hacer que el profesional se relaje y diga, bueno, como ya es la tercera vez que viene por lo mismo, pues me voy a soltar aquí como si estuviera hablando con un colega y le voy a explicar lo mismo, ¿no? Entonces ya te digo, más que decir que hay una palabra que está prohibida, porque esto también es muy habitual en copywriting. A veces ves artículos de las 7 palabras que nunca debes utilizar en un anuncio, o al revés, las 7 palabras que siempre tienes que utilizar. Claro, es que esto depende muchísimo de quién tienes delante, de quién es el paciente, del grado de conocimiento que tiene, pues, sobre el problema que tiene. No es lo mismo el paciente que te viene con una dolencia súbita que no ha tenido nunca en su vida y viene muerto de miedo y no sabe nada, que efectivamente, pues a lo mejor el paciente crónico o con una enfermedad grave que acude a la consulta por una recaída y ya sabe lo que hay. Entonces, claro, decir que es lo mismo un caso y otro y que siempre hay una palabra que está prohibida o siempre hay una palabra que es obligatorio usar, yo creo que es más la actitud, la voluntad de ser claro a la hora de transmitir los beneficios de hacer bien
de seguir bien el tratamiento, las consecuencias de no hacerlo bien, que no el hecho de usar o no una palabra en concreto. Yo creo que ese detalle es súper importante porque en el área médica nosotros estamos muy acostumbrados a poner primero las características por encima del beneficio. Y es una de las cosas que uno ve, bueno, ya cuando uno como médico se ha pasado un poco para este lado también, y entonces empiezas a leer anuncios y empiezas a leer cosas que en el área médica se cae muchísimo, es en que lanzan las características y los beneficios quedan atrás. Entonces, esto hace que, por supuesto, la gente siga sin entender para qué yo voy a ir, bueno, perfecto, este doctor tiene no sé cuántos años de experiencia y es no sé qué cosa, ólogo, porque a veces lo que saben Sí. para qué es ese especialista, aunque a uno le parezca increíble, pero ¿cómo no vas a saber para qué es un cardioneurólogo? Entonces, no lo sé. Entonces la gente no lo sabe. Incluso, por ejemplo, a mí me pasa mucho en mi área que como endocrinóloga, ¿y qué es eso? Ah, bueno, somos los que trabajamos las hormonas, el metabolismo y tal, y además soy internista. ¿Internista qué es eso? Ah, bueno, del adulto y tal, entonces explicarlo. Pero los médicos lo tomamos como un hecho de que la gente ya sabe. Y entonces colgamos en todos nuestros escritos y en nuestras cartas de presentación, olvidándonos de los beneficios. ¿Qué está buscando esa persona? Ahora, cuando nosotros hablamos de beneficios ¿bajo qué concepto es más efectivo según tú considerarías? ¿Verbal, escrito, ambos? ¿Qué tips nos darías en ese caso? Bueno, en el fondo, al final la estrategia, porque el copywriting, aunque en teoría son textos escritos, evidentemente el copywriting tiene otras muchas aplicaciones. El copywriting, por ejemplo, se aplica a anuncios de radio, se aplica a anuncios de televisión, guiones para un webinar o una masterclass. O sea que también es palabra escrita que al final va a ser hablada, por ejemplo. Entonces, al final, lo que has dicho, y es totalmente correcto, y pasa en muchísimos sectores. Por ejemplo, el sector del automóvil también peca muchísimo de poner la característica de decir, no, es que este coche, este vehículo, pues tiene este sistema de frenado. No sé, me lo invento. El ABS Plus S20. Ya, pero ¿y eso qué significa? No, significa que frena un 20% antes que el resto de sistemas del mercado. ¿Vale? Pues eso es lo que quiere saber la gente. Eso es el beneficio frente a la característica. Claro, y sucede como en vuestro caso. Claro, vosotros, como conocéis a la perfección el sector, cuando tú mencionas una característica, automáticamente ya sabes cuál es el beneficio implicado en que el tratamiento, pues no lo sé, se tome mejor, no sé, oral que intravenoso o lo que sea. Lo tenéis clarísimo, pero claro, el paciente no sabe eso. Por lo tanto, el orden tiene que ser al revés. Primero hablar de beneficios, cuál es el beneficio que va a obtener el paciente, y luego sí que es verdad que es bueno mencionar la característica, porque en el fondo eso es la demostración de por qué va a obtener este beneficio. Lo vas a obtener porque pues este medicamento tiene este ingrediente. Entonces, en vez de hablar de, pues eso, pues de los componentes o los ingredientes que hay en un medicamento, pues se trata de explicarle eso, pues que actúa más rápido, que actúa de forma concentrada, que no tiene efectos secundarios, más que decirle, más que hablarle de cosas técnicas que no sabe cuál es la consecuencia de ello. Y al final, lo que tenemos que saber es que la clave para vender, para convencer, es que el paciente entienda, o sea, siempre el proceso de venta es el mismo. Y aquí hablamos de venta en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Porque yo entiendo que hay gente que
es reacia a vender, ¿no? Y más en el sector de la salud. Yo no quiero vender. Y yo te voy a decir una cosa, y es que nosotros si no sabemos vender, tenemos que retirar. Porque nosotros Claro, tenemos una idea. Tenemos que venderle a nuestro paciente un compromiso, tenemos que venderle al paciente la idea de una adherencia. Entonces, la idea de hacer un seguimiento, porque si yo no sé vender mi idea y vender la importancia de las acciones que él va a tomar con determinada medicación, intervención o lo que sea, entonces yo pues voy a hacer que mi paciente no cumpla y entonces el resultado final no va a ser el que los dos queremos, que es que le esté bien. Entonces, claro. evidentemente es una palabra que, aunque cause prurito en algunos casos, hay que asumirla. Además, hasta para casarse hay que venderse. Si no, no sabe. Correcto, El que no se correcto. sabe vender ni se casa. Sí, sí, sí. No, es verdad que hay mucha gente que tiene reticencia a vender. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la imagen de que un vendedor es una persona que engaña, que manipula, que se aprovecha de la gente. Entonces es normal que alguien piense, yo no quiero hacer eso. Pero no es cierto, no es cierto. Vender es ayudar. Hay una frase de un empresario británico que se llama Paul Marsden, que me parece que lo resume perfectamente. Y él dijo que un negocio consiste en solucionar los problemas de los demás a cambio de un beneficio. Y es que es así, es que cualquier negocio lo que hace es solucionar problemas de otras personas. Si esos negocios no existieran, esas personas no podrían solucionar sus problemas, sea cual sea, que se me ha inundado el piso de agua o que no tengo o no me funciona la lavadora. Entonces, claro, si no hubiera empresas que venden productos o servicios, esta gente se quedaría con su problema sin poder resolverlo. Pues vosotros más aún, porque probablemente resolvéis los problemas más importantes que puede tener cualquier persona, que es la salud y el bienestar. Por lo tanto, hay que perderle el miedo a vender por no querer parecer esa figura del comercial agresivo sin escrúpulos. No, no, no. Vender, estáis solucionando los problemas de la gente. Que sí, no hay mayor satisfacción y no hay mayor recompensa que eso. Entonces, una de las claves es entender eso. Una persona que tiene un problema acude a vuestra consulta. ¿Qué quiere esa persona? Quiere una solución a ese problema. No quiere vivir con ese dolor o no quiere vivir con esa incertidumbre de lo que tendré, será maligno, será benigno, no lo sé. Entonces, vosotros lo que hacéis es solucionar ese problema, conseguir lo que ese paciente quiere. Ojalá no me dolieran las rodillas para poder ir a jugar al parque con mi nieto. Eso es lo que quiere ese paciente que os va a ver porque, lo sea, tiene problemas de artrosis o le duelen las rodillas. Quiere eso y vosotros le vais a hacer el favor de conseguirlo, de pasar de la situación actual que es desagradable para esa persona, que esa persona quiere salir de ahí y llevarle a la situación deseada, soñada de, pues por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería mi vida si no me dolieran las rodillas? Podría ir a bailar con mi mujer, podría ir a jugar con mis nietos al parque todo el tiempo. Le habéis arreglado la vida. Eso es lo que tenéis que entender que hacéis. No engañáis, no manipuláis, no, le arregláis la vida a la gente. Eso es una cosa muy cierta y que a veces los mismos profesionales de salud no nos damos cuenta, que nosotros le estamos cambiando la vida a la persona, porque quitas un dolor, le da seguridad de que, por ejemplo, la presión no se le va a subir más o la va a estar controlada, su corazón va a estar sano y entonces ellos puedan proyectarse a, bueno, como voy a estar bien, puedo hacer estas cosas, no me va a doler las rodillas, puedo jugar con mis nietos. Pero como médicos, a veces nosotros mismos nos estamos, como lo vemos tan común y lo hacemos a veces, ya
pasa a ser algo casual. Y resulta que no, pues que es una cosa que le da gran, digamos, gran cambio a toda esa gente que entra en nuestras manos. Y yo pienso que es una responsabilidad y por eso siempre he dicho el hecho de que el médico esté en el mundo digital, de que se dé a conocer, que digamos, se presente al mundo, es obligatorio, porque nosotros tenemos que decirle a esa gente que tiene esa dolencia que nosotros podemos ayudar. Por ejemplo, le duele la rodilla, no saben a quién van a ir. Si van al médico de cabecera, al médico de familia, si vas al reumatólogo, si vas al traumatólogo, si vas ¿a quién voy? Entonces, justamente es el deber de nosotros. Ahora, cuando vamos a llevar esa exposición de nuestras habilidades o de la expertise que uno pueda tener en esta situación, ¿cuáles son las cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de escribir? Bueno, lo principal a la hora de dirigiros por escrito a vuestros pacientes, ya sea pues, en las múltiples formas a las que podéis aplicar el copywriting, ya sea escribiendo un email, ya sea escribiendo vuestra página web, un anuncio para Facebook o una publicación en Facebook. Bueno, es indiferente. Lo más importante es, tenéis que conocer a lo que en marketing se llama el buyer persona. El buyer persona es el cliente ideal. Es, por decirlo de algún modo, la idea es crear un perfil, ¿cómo decirlo? No es un perfil real, es, digamos, lo que tiene en común la mayoría de vuestros posibles pacientes, por decir algo, ¿no? A lo mejor pues siguiendo con el ejemplo que hablábamos del dolor de rodillas, pues no sé, alguien que resuelva este tipo de problemas o comercialice ciertos medicamentos, pues puede tener definido que mi cliente ideal es un varón de entre 67 y 75 años, casado, con hijos, con nietos. Pues bueno, como mi producto es quizá un poco caro o mi servicio es un poco caro, pues debe ser una persona con una situación económica estable, una buena pensión, la vida ya resuelta, y pues bueno, pues que tiene familia y le preocupa que este dolor de rodillas le está impidiendo realizar vida normal. Y bueno, y tiene miedo porque entiende que quizá le queda poco tiempo y lo que más le agobia es pensar que en el poco tiempo que le queda no va a poder disfrutar de ver crecer a sus nietos, o a su mujer le encanta ir los domingos por la tarde a bailar a un club social y él ya no puede ir. Es definir y entender perfectamente a quién os estáis dirigiendo, porque esa es la única manera de conectar con ellos. Es muy importante entender que no podemos dirigirnos a todo el mundo. Es imposible. Si se intenta lanzar un mensaje que llegue, no, es que, porque esto es muy normal, cuando hablas con una empresa y siempre dices, bueno, ¿tú a quién le quieres vender? No, yo a todo el mundo. No, no puedes. Porque vas a lanzar un mensaje tan genérico, tan poco específico, que realmente no vas a impactar lo suficiente en nadie. Y la clave es que cuando tú escribes el texto que sea, tú lo que quieres es que la persona que lo está leyendo diga, esto es lo que estaba buscando. Parece que me están hablando a mí, porque este es mi caso. Ahí tienes al paciente medio ganado. Y da igual que haya otro sector del público que no se va a sentir tan conectado con vuestro mensaje, tan atraído por lo que tenéis que decirle, pero la idea es esa. La idea es que tenéis que acotar. Igualmente tenéis muchísimo mercado, porque a veces la gente se piensa, no, es que si reduzco voy a vender menos. No. Si hay muchísima gente con la problemática que, pues eso, no sé, ¿cuántos varones mayores de 67 años tienen Millones. problemas con los huesos?
Todos. Sí. Y que además hay algo que justamente es la gran ventaja que nosotros tenemos al dar el salto a la telemedicina, es que ya nuestros pacientes no son los de la cuadra. Exacto. El habla hispana, todo el que entiende español y puede accesar a tu servicio está a un clic de ti. Entonces ya la posibilidad, la cantidad de gente a la cual tú puedes llegar es totalmente diferente el número a la que tú habitualmente en tu cabeza. Yo creo que es una de las primeras cosas que hay que moverse, ¿no? Aquí, porque hay que decirse, ya yo no voy a estar trabajando con, por ejemplo, los 50.000 pacientes que hay en el estado, por ejemplo, o en la provincia, sino estoy trabajando a lo mejor con 300.000 que hay en todo el país o 3 millones que hay en América Latina, por decir un número X. Entonces, ya la perspectiva de tú ser específico pues cambia, porque puedes ser tan específico como quieras porque tienes una audiencia tan grande que vale, o sea, puedes dedicarte. Y hay un error, que muchas veces caemos por no tener en cuenta esta perspectiva, que es el hecho de que queremos ser toderos, lo que decimos toderos. Y mientras más específicos somos, más fácil es que llegue la gente correcta. Entonces, esa especificidad debemos mostrarla bajo qué aspectos. Soy específico en esto, ya identifiqué ese avatar, esa persona a la que yo voy a llegar con ese mensaje. ¿Qué situación, qué aspecto, qué tecla toco para yo decir, empezar con preguntas, empezar con conceptos, empezar con porcentaje? Porque cuando uno empieza a leer sobre estas opciones, hay gente que te dice, bueno, empieza con una afirmación, empieza con un número, empieza con una pregunta. ¿Qué recomiendas en el área de salud? Sí, a ver, ahí, claro, ahí efectivamente hay mucho... bueno, lo primero es que una de las ventajas de definir a tu cliente ideal es que sabes cuáles son sus principales problemas, sus principales miedos, sus principales preocupaciones. Al final, digamos, la mentalidad es en qué piensa mi paciente justo antes de dormir. ¿Qué es lo que no le deja dormir? ¿Qué es lo primero en lo que piensa por la mañana? Pues yo le tengo que hablar de eso, de ese problema específico que él tiene. Esa es la forma realmente, y luego, pues claro, tener en cuenta el perfil, lo que hayas averiguado en la investigación. Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo me he dado cuenta que las personas de esta edad, de este nivel socioeconómico, pues por ejemplo, desconfían muchísimo de los médicos, por lo que sea, porque han tenido malas experiencias en el pasado o tal. Bueno, pues esto lo tienes que tener en cuenta también. ¿Qué significará, por ejemplo, que tú detectes que la persona a la que te diriges es muy desconfiada? Pues que vas a tener que demostrar aún más de lo normal, pues más estadísticas, más estudios, más testimonios de médicos de prestigio mundial. ¿Por qué? Porque es desconfiado, porque no se lo cree. Entonces tienes que cargar esa parte de texto. ¿Cómo empezar? Bueno, generalmente en copywriting hay lo que se llaman las fórmulas. Una fórmula no es más que una manera de estructurar un texto, de poner un orden a un texto. Sería el equivalente a, pues bueno, todos sabemos que una novela o un cuento tiene un principio, nudo y desenlace. Pues lo mismo pasa con los textos de venta. Hay múltiples fórmulas, pero todas tienen en común una cosa, normalmente. Lo primero que se hace es plantear el problema y, si es necesario, lo que se llama agitarlo. ¿Por qué? Porque no solo es cuestión de explicarle a alguien con sobrepeso
que tener sobrepeso es malo. A lo mejor esa persona no sabe, por decir algo, cómo se multiplica el riesgo de infarto en las personas con sobrepeso. Entonces, sí, esa persona sabe que tiene sobrepeso, vale, sí, eso no es bueno, va, ya, pero bueno, tampoco pasa nada. No, entonces, si tú no solo le dices, oye, tener sobrepeso es malo, sino que además le agitas el problema, le dices, pues piensa, no conozco las estadísticas, ¿no? Pero piensa que el riesgo de infarto es un 87% más alto en personas con sobrepeso, lo que queráis, problemas de la circulación de la sangre. Entonces, claro, ya esa persona que decía, bueno, sí, vale, sí, tengo algunos kilos de más, pero no pasa nada, ya dice, espera, que esto es más grave de lo que pensaba. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo, claro, aquí también depende de cómo de largo es el texto. Porque, claro, tú puedes escribir un anuncio en Facebook de 120 palabras o puedes escribir una página de ventas de 3.500 palabras. Claro, ahí tienes más espacio para explicar cosas. Pero bueno, básicamente, al principio, exponer el problema y agitarlo, que se dé cuenta de lo grave que es. El hecho de añadir estas estadísticas o estos argumentos que demuestran que el problema es más grave, eso también a ti como médico te va a dar más credibilidad todavía. Siempre la clave es, cuando tú afirmas algo, inmediatamente demuestra. Porque la gente a día de hoy ya está cansada de esos eslóganes, somos el mejor restaurante de la ciudad, nuestro producto es el más fresco. No, esas afirmaciones vacías, eso a la gente ya le provoca rechazo. Entonces, si vosotros afirmáis algo, inmediatamente después la demostración, y afortunadamente, normalmente en el sector médico es muy sencillo, por estas estadísticas, estos estudios que se han hecho. Entonces, una vez habéis presentado el problema y por si acaso no se lo toma en serio, lo habéis agitado, se trata de explicarles que hay una solución a esto. Pero esto no significa presentar inmediatamente vuestro servicio o vuestro producto, sino decir, no, mira, tienes este problema. Este problema es muy grave. Fíjate lo grave que es. Aquí, estadísticas, testimonios, estudios, lo que sea. Pero no te preocupes, porque esto tiene una solución. Y entonces, pues, por ejemplo, puedes hablar, pues en el caso este de alguien con sobrepeso, pues explicar que la solución es pues una dieta más sana y combinada con actividad física. Es decir, le planteas la solución general y luego le explicas por qué funciona, por qué esa solución general resuelve el problema del que le has hablado antes, y entonces, por último, lo que haces es que presentas tu producto o servicio como el equivalente a esa solución ideal de la que le has hablado. Y esta forma de presentar primero el problema y agitarlo, presentar la solución genérica y presentar tu producto o servicio como la mejor forma de esta solución genérica que le has explicado, es normalmente la forma correcta de hacerlo. Luego entraremos en titulares, ¿no? Que siempre es una de las partes más complejas, y es lo que tú decías, ¿no? Hay gente que dice que la primera frase tiene que ser siempre una pregunta, o siempre una afirmación, o siempre una promesa. Bueno, esto es como te decía antes. La respuesta es depende. ¿Funciona bien abrir un texto con una gran promesa? Por supuesto. Algo, no lo sé, así soluciona para siempre tus problemas de rodilla y disfruta de la vida que siempre has soñado. Eso es una gran promesa, un gran beneficio. ¿Eso funciona? Funciona. ¿Funciona también titulares de miedo? O sea, de realmente, ¿sabes?
las 3 causas principales de muerte entre las personas con sobrepeso. Ostras, pues eso pues también funciona, depende del contexto, también funciona ese titular de miedo. Sobre todo teniendo en cuenta algo muy interesante, ¿no? Que suena como medio morboso, pero el ser humano está diseñado para huir del dolor con más necesidad que acercarse al placer. Correcto, efectivamente. Sí, O sí, sea, sí. yo cuando entendí este concepto, fue que caí en cuenta de montones de cosas y de montones de errores que había hecho también desde el punto de vista de escritura y de contenido, porque yo era de las que muy suavito, no, pero ve esto, pero bueno, sí, quiero estar bien, pero la energía para moverme al quiero estar bien es más o menos un 60%, pero al no quiero estar mal, al quiero huir de lo que no, de esa situación terrible, es 100. Entonces, si 60% para acercarme a lo bueno, pero 100% para alejarme, hermano. No, y sobre todo porque vosotros los médicos sabéis las consecuencias. A lo mejor los pacientes no somos conscientes de qué pasa por tener el colesterol muy alto o qué pasa por tener sobrepeso o qué pasa por beber demasiado alcohol. Pero claro, es que vosotros, más aún si es de vuestra especialidad, lo sabéis. Y aquí es donde entra que, como tú dices, no, efectivamente no es un tema de morbo, es un tema que tú puedes saber que con al tipo de cliente ideal que te diriges, pues a lo mejor, pongamos por ejemplo, el cliente que tiene este problema en concreto, las estadísticas demuestran que solo el 20% actúa. Pues es tu responsabilidad hacer lo que haga falta para que se mueva. Y si para que se mueva le tienes que poner un titular que le explicas que vas a morir, si no arreglas esto vas a morir, porque al final es lo que decíamos antes, es que es por su bien. Es que tú sabes que quien tiene este problema en concreto, si en 5 años no lo arregla, pues a lo mejor la posibilidad de fallecimiento es del 85%. Y como tú dices, es que si se lo digo bien no me hacen caso. Pues díselo de otra manera. Díselo de la manera en la que te asegures que como mínimo te van a prestar atención. Y a veces un titular de miedo, de impacto negativo, funciona. Porque hay que tener y esto es una característica también del copywriting para salud, la principal emoción es el miedo. El miedo a morir, el miedo a envejecer, el miedo a sufrir. Y entonces la gracia es que a ese miedo el médico ofrezca como contrapeso esperanza. Pero si tú ves los copywriting de la mayoría de los médicos, no usan el miedo. Quienes le dan miedo, valga la redundancia. Y quienes están usando el miedo generalmente son o gente que no tiene los avales científicos, tienen la expertise, pero que quieren vender un producto sin saber para qué. Porque están manejando el mercadeo más allá del conocimiento. Entonces, cuando tú te das cuenta, porque haciendo evaluaciones de esto, tú dices, pero si esta persona debería estar diciendo esto y está diciendo esto, en cambio, este que está vendiendo una solución falsa, está con su miedo y la gente va allá. Claro. Es que es Entonces, así. Como profesionales de salud tenemos que caer en cuenta en eso. Sí. Y darnos el miedo al miedo. Sí, al final, o sea, esto al final es, pues, no sé, al final esto es como con tus hijos. Pues a veces les tienes que obligar a hacer algo contra su voluntad, pero porque tú sabes que es lo mejor, que hay que hacerlo. Que no puede ser que tu hijo no se quiera duchar nunca. Pues si le tengo que obligar, le obligo. Ay, pero es que me sabe mal. ¿Ya? ¿Y cuál es la alternativa? Que no se duche. ¿Cuál es la alternativa de este paciente? ¿Que no tome medidas y en 5 años su vida está arruinada? No. Y entonces, el tema del miedo en este caso
claro, como te decía, el principal sentimiento que hay en el cliente ideal de salud suele ser el miedo. Igual que, por ejemplo, el principal sentimiento que hay en el cliente que busca productos de lujo es la necesidad de estatus y reconocimiento. Entonces, como el principal sentimiento que tiene tu buyer persona es el miedo, cuando tú hablas de miedo, conectas automáticamente con él. Se da por aludido, porque parece que alguien ha entrado dentro y le ha tocado el punto que más le duele y se lo ha puesto ahí, primera frase del texto, en la cara. Ese miedo que yo no quiero admitir, que tengo miedo a envejecer, tengo miedo a sufrir, a una vida de sufrimiento, tengo miedo a morir, lo que sea, tengo miedo a perder mi vigor sexual, es igual. Oye, que ha entrado alguien al fondo de todo donde yo tengo ese problema escondido y lo ha tocado. Así te aseguro que te vas a ganar su atención. Que eso es lo fundamental, porque si tú con tus textos no captas la atención de tu lector, da igual lo que tengas que ofrecerle más adelante. ¿Por qué? Pues porque no lo va a leer. No va a llegar a leerlo. Esto uno de los mayores publicistas de la historia, David Ogilvy, él decía que el 80% de los lectores no pasa del titular. Entonces, el objetivo de todo buen titular es captar la atención del lector, invitarle a que siga leyendo y, a ser posible, crear ya una emoción que vas a ir trabajando a lo largo del texto. Por lo tanto, si con un titular de impacto negativo, de miedo, de alarma, conectas con él, captas su atención y despiertas esa emoción, ya tienes los dos elementos fundamentales de un buen titular. Has captado su atención y has despertado una emoción. Y a partir de ahí, pues bueno, ya, porque claro, tú puedes tener al final el mejor servicio al mejor precio, pero si el lector no llega al final, no sirve de nada. Si pierdes al lector porque no le has llamado la atención, pues da igual que tengas la mejor solución del mercado para su problema, porque como no lo va a leer, nunca va a tener la opción de comprar. Claro. Y en ese caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de captar la atención, que cada vez tenemos menos tiempo para captar la atención, porque ya a través se ha demostrado que pasamos de medio minuto a 2 segundos, es una cosa increíble. El déficit de atención no es en los niños, es generalizado en el mundo, ¿no? ¿Cuál sería la mejor estrategia? ¿Videos, escritos? ¿Qué recomiendas tú para tú decir, este es el mejor camino? Bueno, esto ya se sabe en copywriting y publicidad desde hace un siglo, que o sea, realmente lo que más capta la atención es una imagen. Puede ser un vídeo también, en el fondo es lo mismo. Un vídeo parado es una imagen. Respecto a, por ejemplo, solo texto. Capta mucho más, y esto, pues bueno, es el método que se usaba en las revistas y en prensa escrita en general, que es acompañar los textos del anuncio de una imagen. Porque la imagen lo que hace es que hace que el lector dirija la mirada hacia allá y entonces ahí empieza a leer. Entonces, bueno, apoyar el texto en una imagen o un vídeo también. Los vídeos en los últimos años es prácticamente lo que mejor está funcionando. Vídeos cortos, porque como efectivamente tú dices, la capacidad de atención de la gente está ya en mínimos. O sea, se publicó en febrero de 2019 un estudio de un neuropsicólogo de la Universidad Complutense de Madrid que decía que ya la capacidad de atención se había reducido a 5 segundos. Entonces, claro, pero es normal. ¿Por qué? Pues porque, bueno, tenemos la vida que tenemos, recibimos cada día miles y miles de impactos de cosas que quieren llamar nuestra atención. Siempre tenemos algo que hacer. Cuando llegamos a casa,
pues mira, uy, pues me apetece prepararme un café, me apetece quitarme el traje y ponerme cómodo, voy a mirar si me han enviado algo en Facebook. Entonces, claro, tú estás compitiendo contra todo eso. Por lo tanto, es importantísimo captar la atención. Como te decía, el método más sencillo es una imagen. Una imagen ayuda a que la mirada se dirija hacia allá. Y luego, a partir de ahí, un titular potente. Un titular potente y a partir de ahí que lo que vaya leyendo les siga interesando para seguir leyendo. Esto es lo que explicaba uno de los mayores copywriters de la historia, que se llamaba Jim Schwartz. Él publicó el que algunos consideran el libro de marketing más importante, se titulaba Breakthrough Advertising, en 1966, y él ya decía que el objetivo del titular es que el lector lea la segunda línea, y el objetivo de la segunda línea que lea la tercera, y el de la tercera la cuarta. Entonces, sí que es mucho más importante captar esa atención inicialmente, porque como decía Ogilvy, el 80% de los lectores los vas a perder directamente, pero luego también, claro, un titular potente no es suficiente si luego el resto del texto no acompaña captando y manteniendo esa atención, pues eso, hablándole de un problema que conoce, agitando ese problema, dándole información interesante y útil, explicándole que ese problema tiene solución, cómo va a ser su vida cuando solucione ese problema, que se imagine, ostras, pues es verdad, pues qué bien voy a estar, pues eso, qué bien voy a estar cuando pierda peso. Pues me voy a poder poner esa ropa que hace años que no me podía poner. Pues, no sé, las mujeres volverán a mirarme por la calle. Podré subir unas escaleras sin ahogarme, ¿no? Entonces, eso es hablarle de los beneficios. Es lo que comentábamos antes de los beneficios. Hay que invitar al lector a que mentalmente se cree esa imagen de cómo va a ser tu vida cuando soluciones este problema. Y mi producto o servicio te ayuda a solucionar ese problema y lo que te decía antes, llevarte de tu situación actual que te preocupa, que te agobia, con la que no estás cómodo, que te angustia, a esa situación que tú sabes, o sea, cómo de buena va a ser tu vida cuando te quites de encima este problema que tanto te agobia, tanto te molesta. Fabuloso, fabuloso. Realmente hay un cambio mental definitivamente que tenemos que hacer los profesionales de salud para poder dirigirnos con esa visión más en función de lo que la gente está buscando, más que lo que nosotros realmente queremos que busquen, que es diferente. Porque nosotros quisiéramos que buscaran endocrinólogo, por traumatólogo, por reumatólogo, no. Y parte de justamente el viraje que hay que dar, ¿no? Y esto es un viraje que no solamente va a venir para la mentalidad de nosotros, parte para los directorios. Problemas de rodilla, problemas de peso, estas son las opciones. Problemas porque si los vamos a buscar por especialidad, volvemos a lo mismo. La gente no está buscando un especialista, está buscando la solución a su problema. Claro, efectivamente, y además es que no dominan el lenguaje. O sea, la gente va a preguntar, no lo sé, ¿por qué se me han hinchado los pies? Y va a poner eso en Google. No va a decir, no va a buscar el nombre técnico de ese problema, ni el especialista que le puede indicar. No, va a decir, se me han hinchado los pies, soluciones. Claro. Y va a hacer editar. Y a ver qué encuentra. Claro. Claro. Es justamente un cambio del copy total, por lo menos para el área de salud total. Y por eso era la importancia, Fernando, de que estuvieses aquí con nosotros, para darnos cuenta y hacernos caer en ese detalle, que es un detalle importante, porque muchas veces nosotros como médicos decimos, bueno, yo tengo
la solución al problema de muchísima gente. ¿Y por qué no me buscaste si yo estoy aquí? Bueno, que yo no sabía que eso lo tenía usted. Pues. Entonces, así de simple. Entonces, no es que la persona no quiera cuidar su salud, o que X, o que tú le caigas mal, o que tenga otro médico, sino que no sabe que tú puedes resolverle ese problema. No sabe, albañil pega bloques, y necesito que el que pega los bloques se llama albañil. Así es. Claro. Entonces, es una función muy interesante que creo que debemos explorar. Aquí preguntando, de hecho, una de las personas que está aquí en la audiencia, ¿qué fuentes existen, además de Google, o donde se pueden buscar personas de manera general para convertirlos en posibles pacientes o posibles clientes? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde está esa gente? Claro, eso es un tema delicado. Claro, el cómo encontrar a lo que serían tus posibles clientes, ¿no? Que en marketing utilizamos el término de leads, ¿no? ¿Cómo encontrar a tus leads? Bueno, es importante, claro, aquí también hay que tener en cuenta todos los temas de leyes, de protección de datos, pero, por ejemplo, es importante que como médicos vosotros conservéis los datos de las personas a las que habéis tratado, por ejemplo, los emails, por decir algo, de las personas a las que habéis tratado, que alguna vez han llamado para hacer alguna pregunta, aunque luego no os hayan presentado a la hora, a la cita o lo que sea, tampoco tiene mayor importancia. Pero esa es una buena forma para que, pues por ejemplo, si queréis hacer una promoción de un descuento, pues bueno, si sabéis que tenéis algún paciente con, pues no sé, con una dolencia crónica que le iría bien de tanto en tanto que volviera a contratar vuestros servicios, pues bueno, una opción evidentemente es vuestro listado de clientes o antiguos clientes. Otra opción es mediante, bueno, lo que se llama el SEO, ¿no? Que es el sistema de búsqueda de Google. En función de cómo tú escribas tus textos online, por ejemplo, tu página web, pues es más probable que alguien que busque, esto es simplificándolo mucho, pero bueno, alguien que busque frases, palabras que tú tienes escritas en tu web, te encuentre. Por ejemplo, lo que te decía de se me han hinchado los pies de repente. Pues si tú en tu web hablas varias veces de ¿te preocupa? ¿Te ha pasado alguna vez que se te han hinchado los pies, especialmente en verano, cuando hace calor? Cuando alguien en Google ponga se me han hinchado los pies, pues es probable, o se me han hinchado los pies de repente, es probable que Google le muestre tu página de las primeras, porque coincide el texto que estaba buscando con los textos que tú estás usando. Luego otra opción también, otra opción muy potente son los anuncios de pago. Y en este sentido Facebook es el rey. O sea, Facebook permite una cantidad de lo que se llama segmentación, que es afinar a quién le quiero hacer aparecer yo mi anuncio cuando abra Facebook. Entonces, claro, es que puede haber, por ejemplo, ¿dónde buscar a este tipo de gente? Pues es que a lo mejor hay un grupo que se llama, no lo sé, afectados por la fibromialgia, ¿no? Pues ahí tienes, si tú eres un médico que se encarga de, pues bueno, tratamientos, de paliar este tipo de dolencias, pues ahí tienes toda una serie de gente esperándote agrupadito, sí, sentaditos agrupaditos, claro, esperándote. Claro, ¡Claro! Y tú puedes con Facebook geográficamente, porque hablábamos antes que, claro, la gran maravilla es que se han roto las fronteras gracias a Internet. Pero bueno, igualmente, si tú quieres potenciar a lo mejor
porque no es incompatible tu consulta presencial con todo el trabajo que hagas online, pero tú a lo mejor puedes buscar, mira, quiero que mi anuncio le aparezca a personas que estén a 30 kilómetros a la redonda de mi consulta que pertenezcan al grupo afectados por la fibromialgia, por ejemplo. Y tu anuncio le va a aparecer a esa gente. Y tú ahí les explicas un poco, ¿tienes este problema? Sí, yo te puedo ayudar a aliviarlo y a que intentes llevar una vida más normal. Si te interesa, haz clic aquí. Pues ya has llegado a un montón de gente. Realmente hay muchísimas, Internet ofrece muchísimas opciones en este sentido. No, y yo coincido contigo que realmente Facebook para eso es Es de brutal. lo mejor, sí, yo O creo sea, que es la mejor. porque te permite afinar, o sea, decir, quiero, pues por ejemplo, el ejemplo que decíamos antes, quiero que me detectes, que solo enseñes mi anuncio a varones de entre 67 y 72 años que vivan a 30 kilómetros a la redonda, que, pues no sé, que su estado civil sea casado, pues porque por lo que sea, pues por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Pues a lo mejor problemas de vigor sexual. Pues claro, me interesa que esté casado, porque entonces va a querer, es más probable que quiera solucionarlo. A lo mejor no tiene pareja y no le interesa, o yo qué sé. Entonces, puedes afinar tanto a quién quieres llegar, que no es como una publicidad masiva, ¿no? Que como a veces se hace, pues no, esto es repartir propaganda por las casas, ¿no? No sabes de toda la propaganda que has repartido a quién le interesa o a quién no le interesa. En cambio, con Facebook te puedes asegurar que si tiene un perfil muy concreto o tiene unos intereses muy concretos, pues a lo mejor, no lo sé, a lo mejor dices, mira, yo tengo una especialidad que, oye, realmente pues hay algunas terapias alternativas que no son muy buenas, pues voy a intentar captar a gente que tenga interés en estas terapias alternativas, porque yo sé que con la medicina tradicional se la soluciono de forma efectiva. Pues a lo mejor hay gente que estaba interesada en estas terapias que se están empezando a desengañar y cuando yo le enseñe mi anuncio, los voy a captar. O sea, eso ya es hablar con un especialista en gestión Buscarte de la gente. campañas de Facebook, ¿sí? Y ver cuál es la mejor manera De direccionar. de llegar a ellos. Claro, es así. Aquí de hecho nos pregunta, ¿consideras que el costo del producto o servicio se debe incluir en alguna parte del cuerpo del mensaje? Esa es otra de las preguntas de las 50.008. Sí. ¿Poner o no poner el precio? Sí. Claro, aquí la respuesta sería depende. Depende. No, pero me explico. No voy a decir depende. Ven, siguiente pregunta. No, no. Como norma general, yo aconsejaría todo lo que tenga que ver, o sea, todo lo que tenga que ver, exacto, con demostrar a tu lector que le quieres vender algo, aplazarlo todo lo posible, dejarlo para el final. A menos, por ejemplo, y por eso está el depende, que tú sepas que tu tarifa es muy competitiva. Es igual, por el motivo que sea. Porque tú tienes una máquina para hacer este tipo de tratamiento que por lo que sea la conseguiste a 1/3 de su precio real. Y yo qué sé, y tu local, tú no pagas un alquiler, tú tienes un local en propiedad que te vino de una herencia, con lo cual tú tienes gastos muy bajos y te puedes permitir ofrecer tarifas tremendamente competitivas. Entonces ponlo, porque, por ejemplo, si alguien sabe que este tipo de cada sesión de lo que sea, de este tratamiento o cada sesión de este tipo de, lo que sea, terapia, no lo sé, vale $100 o 90 o 110 y tú las vendes a 60, ponlo. Es que es lo primero que tienes que poner. Es lo primero que tienes que poner. Porque eso, vamos, mayor argumento para convencer a alguien, no, pero si no,
el precio mejora al final, ¿no? Y esto obedece a una de las principales reglas de la venta. Esta regla dice que un comprador compra cuando entiende que el valor que obtiene es muy superior al dinero que va a pagar. Entonces, ¿qué pasa si tú le muestras el precio de entrada sin haberle explicado todos los beneficios, todo lo que va a obtener? Pues que no sabe cuál es el valor exacto de lo que tú le estás ofreciendo. Entonces dice, $100, no sé si es barato, si es caro, o lo mismo se hace la idea que es caro cuando en realidad no lo es. Por lo tanto, siempre lo mejor es hablarle primero de todo lo que voy a hacer por ti, esto es lo que vas a conseguir gracias a mí, vas a solucionar este problema, vas a poder llevar esta vida por fin que siempre habías soñado. Y al final de todo, cuando el cliente ya tiene en su mente esa imagen, ese deseo de solucionar su problema, de experimentar cómo será su vida cuando ya no tenga ese problema, cuando ya tiene el valor muy consciente de qué es lo que va a conseguir, entonces le presentas el precio. Porque puede comparar. Entonces te va a decir, ah, bueno, hombre, $100 a cambio de que, me lo invento, en un mes, durante el próximo mes, no me moleste el riñón. Oye, pues lo mismo, si realmente no puedo hacer vida por culpa del problema que tengo, te los voy a pagar encantadísimo de la vida. Pero porque ya sé qué es lo que tengo yo a cambio de los $100 que te doy. Y tengo claro que todo eso que me estás dando a cambio de $100, yo lo valoro en mucho más de $100. Y por eso los pago con más facilidad. Claro, claro. Eso es importantísimo. Entonces, mostrar la oferta de valor, o sea, de todo lo que va a ganar, de todo lo que va a ganar esa decisión, ¿no? Y pues, bueno, esto, cuando te das cuenta, la gente te lo arranca de las manos porque se da cuenta de wow, de lo que va a recibir a ese precio. Y siempre, si no ve que lo que va a recibir es más de lo que está pagando. Exacto. Aquí otra pregunta que nos dice Miriam Albán, una pregunta adicional. Para llegar a los pacientes es preferible hacer guías o manuales para que el paciente aprenda. Ofrecer guías o manuales. A ver, aquí entra en un principio, bueno, es un principio que se conoce desde hace tiempo, pero que hay hay un autor que se llama Robert Cialdini, que tiene un libro muy importante que se titula Influence. Está en inglés, ¿no? Que yo sepa no está traducido al español, pero es un libro que recomiendo a todo el mundo que sepa inglés y lo pueda leer. Y él ahí habla de los seis principios de la influence, de la persuasión. Y uno de ellos es lo que él denomina la reciprocidad. Ese principio consiste, es en el que se basa, por ejemplo, el inbound marketing. Consiste en que si tú le regalas algo a alguien, le haces un favor sin que él te lo haya pedido, cuando tú le vayas a pedir algo a cambio, de ahí el principio de reciprocidad, va a estar más dispuesto a hacerlo por ti. Esto es lo que en copywriting, algunos de los grandes nombres como Mark Ford o Dan Kennedy en los años 90 definieron como el principio del Hare Krishna. Porque sí, se dieron cuenta que los Hare Krishnas no te pedían la donación, no te pedían el dinero, te regalaban una flor o un poema y entonces cuando tú lo habías aceptado, entonces te decían, vale, y ahora dame el dinero, ¿no? Y la gente, claro, estaba como medio obligada, ¿no? Porque decía, hombre, me han dado algo, bueno, pues yo ahora tengo que corresponder, ¿no? Pues ellos le llamaron el principio del Hare Krishna. Bueno, es lo mismo. Entonces, lo importante, Miriam, es que cuando tú tomas contacto con un paciente que no te conoce, tenga la sensación que le quieres ayudar. Entonces, lo que tú dices de guías o manuales
está muy bien porque es información útil, información que a ese paciente le puede servir, pues al menos para mejorar un poco tu vida, ¿no? Por ejemplo, tú puedes crear un PDF o bueno, un pequeño manual, lo que quieras, que diga pues 7 consejos para llevar mejor la alergia esta primavera. Entonces, pues bueno, si tu público objetivo, a las personas a las que tú quieres ayudar padecen de alergia, pues van a decir, hombre, es que me están ofreciendo gratis, además una persona con autoridad, un médico, no como decía Omidres, uno cualquiera de por ahí, no. Alguien me está ofreciendo una guía con consejos para que ahora que va a empezar la primavera y yo ya estoy pensando, madre mía, lo voy a pasar fatal, pues no pasarlo tan mal. Entonces, por ejemplo, tú les puedes ofrecer eso en un anuncio de Facebook, por ejemplo, a cambio de su email. Que además es muy lógico. Le dices, mira, te quiero regalar una guía con 7 consejos muy prácticos y muy fáciles de aplicar para que no sufras tanto con la alergia. Si rellenas aquí tu email, te lo envío inmediatamente. Entonces tú ya has captado un email, ya tienes un lead, ¿no? Y esa persona tú la añades a tu lista, a una lista de correos que tengas, y a partir de ahí, pues, bueno, ya tienes los datos de esa persona y ya puedes pues, enviar emails con promociones o lo que sea, o simplemente si se ha apuntado a tu lista de correo porque te ha dado su email, pues después de esa guía de 7 consejos prácticos, le puedes enviar algunos emails más con más información útil o con algún vídeo. Y cuando esa persona diga, ostras, joder, es que me siento muy agradecida a Miriam porque es que me está dando una información que es la primera vez que no sufro tanto por culpa de mi alergia. Te están agradecidos. Entonces, cuando tú ya les intentes empezar a vender, no van a estar tan reacios y como te están agradecidos, como confían en ti, pues van a estar más predispuestos a comprar, a escucharte, a escuchar lo que tienes que decir y a comprar. Entonces, por eso, esto que comentas de regalar guías o tal, es lo que se llaman lead magnets. O sea, imanes de leads, ¿no? Si un lead es un cliente potencial, pues tú utilizas un lead magnet para atraer a esa gente. O sea, tú, pues lo que decíamos antes, tú pones en Facebook, tú haces una campaña de anuncios de Facebook buscando tomar como objetivo a personas que tengan problemas de alergia y les ofreces este lead magnet, les ofreces esta guía. Ellos a cambio te dan su email y no sé, tú a lo mejor después de una campaña, no lo sé, lo que sea, después de una campaña de 15 días, pues no lo sé, consigues 60 emails. Pues son 60 posibles clientes tuyos. No unos clientes cualquiera que... No. Sabes que son clientes que tienen problemas de alergia, que te están agradecidos, al menos en parte, porque les has regalado una guía útil y que ya están en camino de cada vez estar más predispuestos a confiar en ti y en comprarte. Exacto. Es establecer una relación al final del camino. Es una relación, te interesa, perfecto, hola, yo soy fulano, te ofrezco esto, te va a ser de mucha utilidad, estoy para apoyarte, estoy para servirte, y se va creando esa familiaridad, no porque sea la pantalla, no necesitamos crear relaciones. Necesitamos crear relaciones. Claro, no va a ser física, pero igual hay que establecer esa relación que es tan importante, ¿no? Uh-huh. Aquí nos pregunta también si el paciente se siente beneficiado con un producto, ¿es bueno ofrecerlo solo, por ejemplo, una consulta o un paquete de atención? Bueno, aquí, claro, aquí ya entra lo que
en ventas se llama el upsell o el cross-sell, ¿no? El upsell es... Exacto. Después de una compra concreta, ofrecer un producto superior. Esto es, por poner un ejemplo que todos entendamos, esto es como si tú vas a un hotel y no lo sé, y tú has contratado la suite junior y el recepcionista te dice, mire, en vez de pagar $300 por la suite junior, por solo 375 tiene la suite principal, que tiene más metros cuadrados, le incluye todo el minibar. Entonces, una vez alguien ha mostrado interés por comprar algo, ya lo ha comprado, tú le puedes ofrecer algo más. Imagínate, por ejemplo, que alguien te ha comprado una sesión es igual, de lo que sea, por $70. Pues tú le puedes decir que le ofreces 5 sesiones por 300. Dice, oye, mira, en vez de una por 70, ¿qué te parece 5 por 300? Y la sesión te sale a $60. A lo mejor si es algo que esta persona entiende que es recurrente, no sé, a lo mejor una rehabilitación o algo así, pues va a decir, hombre, es estupendo. Entonces, esto, por ejemplo, es un upsell. Un cross-sell es cuando ofreces un producto relacionado con eso. Imagínate, no sé, pues lo mismo, lo que decíamos, una rehabilitación. Pues alguien viene a tu consulta porque por un accidente de tráfico tiene problemas en el cuello y tal. Pues tú le puedes decir, alguien te contrata esas sesiones de rehabilitación y tú le puedes decir, mira, yo tengo un acuerdo comercial con una marca que te ofrece una almohada especial para este tipo de dolencias que normalmente se vende a $125, pero yo te la vendo a 90. Pues eso es un cross-sell, un producto relacionado y esa persona puede decir, ostras, pues sí, porque desde que tuve el accidente no sé ni cómo dormir, duermo fatal. Hombre, pues si me ofreces una almohada aconsejada por un médico que me dices que me va a ayudar a dormir, pues evidentemente, además de las sesiones de rehabilitación, te compro la almohada. Entonces, puedes hacer eso, un upsell o cross-sell, en función también pues, de cómo veas el interés de esa persona. Porque todo esto tú lo puedes medir. Cuando tú envías emails, tú sabes qué personas, por ejemplo, te han abierto todos los emails. Es decir, mira, la gracia es que tu lista de leads la tengas clasificada y esto ya hay programas que lo hacen automáticamente, programas pues como ActiveCampaign o Drip. Tú puedes clasificar toda tu lista. Entonces, evidentemente, la persona que demuestra más compromiso contigo, y compromiso significa, esta persona abre todos los emails que le envío. Cuando en un email incluyo un vídeo o un enlace, también hace clic. Ha asistido a todos los webinars gratuitos que he organizado. Significa que esa persona está en un grado máximo de confianza en ti Caliente, como decimos. y es la que Tráfico caliente. es la que está más preparada para comprar, efectivamente. Entonces puedes medir este tipo de cosas, ¿no? Te lo digo porque, claro, luego muchas veces la pregunta después de oye, ¿se puede vender algo más? Es ¿a quién se lo vendo? A lo mejor a alguien que te ha entrado nuevo, frío, y que te ha hecho clic a esa oferta, pues no sé, a lo mejor es un poco violento. No, o a lo mejor no, ¿eh? Porque Sí, pero no es usual. Si ha hecho clic para comprar, es que quiere comprar. Entonces, pues bueno, puedes, siempre y cuando lo que le ofrezcas sea interesante, que no se note que es vender por vender. A ver si le añado esto, a ver si cuela y me lo compra también. No, que se vea que está relacionado en el cross-sell, que está relacionado uno con otro, y el upsell, que ese incremento de precio realmente vale muchísimo la pena, porque pues, lo que sea de las sesiones, claro, es que me voy a ahorrar $10 por sesión si compro el pack de 5
y bueno, y es que seguro que las voy a necesitar. Por lo tanto, que tenga sentido. El upsell o el cross-sell que tengan sentido, que tenga relación. Claro, perfecto. Yo pienso que esto ha sido súper clarísimo para la gente, para los que nos están escribiendo aquí. Hay una pregunta adicional que dice con respecto a web o Facebook. ¿Facebook es suficiente o ir a una web? Depende. Depende de lo que tú quieras. Sí, Obviamente. bueno, vamos a ver. Depende de la proyección que tú quieras. Siempre, Profesional a ver, de salud. Sí, la regla es muy sencilla. Cuantos más canales utilices para intentar atraer clientes, mejor. Pero ¿qué pasa? Que el tiempo y el dinero es limitado. Entonces, tienes que seleccionar. Es decir, si tú además de tu negocio, tu consulta médica, tienes que estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, subiendo vídeos a YouTube, escribiendo artículos en tu blog, no se puede. Nadie puede hacer eso. Entonces se trata que priorices. ¿Cómo puedes priorizar? Bueno, cuando tú investigas a tu buyer persona, esa investigación la tienes que hacer muy a fondo y si tú consideras que no, hay especialistas que se dedican a hacerla por ti, pues tú puedes detectar que este tipo de cliente que tiene este tipo de dolencia busca muchísimo en Google. Pues Google, blog y página web, para atraerlos a través de SEO. Pues puede ser una idea de decir, pues me interesa más posicionarme con mi web. Ya no solo tenerla, sino además invertir, que un especialista en SEO me aconseje cómo hacer para que cuando alguien busque, pues aparezca más arriba en los resultados. Ahora, si tú ves que no, que a lo mejor te diriges a un público joven, pues no sé, a lo mejor vendes, pues lo que sea, tratamientos, no sé, para el acné juvenil. Pues, es que pues este tipo de público más joven está más bien en Instagram y Facebook. Pues céntrate ahí. ¿Y ahora en TikTok? ¿Y ahora están en TikTok? Sí, por supuesto. Sí. Ahora, el que vende cosas para jóvenes y que vende, por ejemplo, para adolescentes, tiene que estar en TikTok. Sí. Al fin, o sea, el tema es dónde tengo que estar. Donde esté tu cliente. Claro. Tú tienes que estar donde esté tu cliente. Es así de sencillo. A partir de ahí, prioriza en lo que te decía, en el sentido de tienes un tiempo limitado para tú dedicarle o tienes un presupuesto limitado para invertir en marketing, pues elige. Hay recursos que esto es lo que se llama, pues bueno, como búsqueda activa o búsqueda pasiva de clientes, que tú puedes crear eso y dejarlo ahí. Por ejemplo, una página web. Tú puedes crear una página web y no hace falta que estés actualizándola ni escribiendo artículos en el blog. Si lo haces, mejor. Pero si no, tú creas la web y la dejas ahí. Y eso está buscando por ti. Evidentemente, si no le dedicas tiempo, los resultados no serán tan buenos. Pero está ahí las 24 horas del día. Por ejemplo, perfil de LinkedIn. Pues me voy a crear un perfil en LinkedIn. En LinkedIn, como en Facebook, puedes publicar artículos, lo que quieras. No. Yo solo me voy a crear un perfil en LinkedIn explicando mis especialidades y tal, y lo dejo ahí. Esos son recursos que creas una vez, los dejas ahí, oye, y lo que te venga por ahí, estupendo, porque no van a requerir más tiempo ni dinero por tu parte. Y luego sí que hay otros donde sí que pues tienes que estar ahí encima, y es bueno que vayas actualizando, creando nuevo contenido, etcétera. Pero, como te digo, hay una serie de lugares o de recursos que los creas y los dejas trabajando por ti de forma pasiva y luego tú te dedicas a otra cosa. Pero bueno, ahí están, oye, el que
crearte un perfil en LinkedIn, si te lo haces tú mismo, pues nada, no cuesta nada. Si se lo encargas a alguien que te lo escriba, pues bueno, esto ya depende, pero bueno, a lo mejor es una inversión baja, la dejas ahí, solo con que te venga un cliente, ya has amortizado la inversión en LinkedIn. Entonces, la regla es esa, cuantos más canales uses, mejor, pero entendiendo que no puedes estar en todos. Entonces, compagina esos canales que te van a requerir un tiempo o dinero para crearlos y ya está, y si quieres los dejas ahí y nunca, entre comillas, te olvidas de ellos, y otros que van a requerir un trabajo continuo. Cuantos más tengas, mejor. Claro. Perdón, La clave es eso. y la Buscar clave, todo. donde esté tu cliente. Donde Exacto. esté, donde esté, definitivamente donde esté. Y es muy importante ese detalle. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que has aclarado un montón de dudas, un montón de inquietudes. Estoy segurísima que, bueno, nada más con las preguntas que te hicieron, te escucharon y te lanzaron duro. Directo al home run. Entonces, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu cooperación. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden seguir? Porque yo llegué, de hecho, al club del copyright. Yo llegué por cosas, ¿no? Por buscando copyright y llegué a tu comunidad que es bien fuerte. Pero, ¿cómo te consiguen de manera rutinaria? Bueno, a ver, yo soy un caso un poco especial. Yo, por ejemplo, yo no tengo página web, pero bueno, es por otras. Bueno, a ver, no, a mí me gusta tratar en persona con mis clientes. Por decirlo de algún modo, yo no quiero que un cliente lea un texto mío en frío y en base a eso decida si le interesa trabajar conmigo o no. A mí me gusta aunque sea por videollamada, pero el contacto y poder explicar, resolver sus dudas en directo. Más que nada es eso. Pero bueno, me podéis encontrar, como tú decías, bueno, yo soy el creador y el administrador del grupo de Facebook sobre copywriting más grande en lengua hispana, que se llama Club de Copywriting. Somos más de 6.000 miembros. Y luego también tengo un canal de YouTube que inauguré hace poco, hace menos de un mes, pero ya hay como 14 o 15 vídeos donde hablo no solo de temas de copywriting, sino de marketing en general, porque al final copywriting es una parte del marketing y de la publicidad. O sea que ahí también podéis ver vídeos míos y bueno, y dejándome un comentario, pues eso, un comentario en YouTube o si queréis entrar en mi grupo de Facebook, pues también. Y si no, pues bueno, os dejo aquí mi dirección de correo por si tenéis cualquier duda, si os puedo ayudar en algo, pues también podéis contactar a través de ella. Fabuloso, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Por este rato maravilloso que espero, que estoy segura que no va a ser el único. Porque no, estoy seguro que no. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Es un tema muy, muy, muy interesante. Y la verdad es que precisamente es en los sectores donde menos se utiliza, siempre, cualquier recurso, cualquier herramienta del marketing. Si tú estás en un sector donde en general eso no se utiliza, el hecho que seas de los primeros en hacerlo te va a dar una ventaja competitiva terrible respecto a otros sectores donde, no, es que pues en tal sector todo el mundo tiene una página web con un copywriting hecho a medida y todo el mundo tiene su embudo de ventas automatizado. Entonces, lo que a priori parece un problema, no, es que en el sector médico, es que estamos en la prehistoria, en todo lo que es el marketing online. Perfecto, pues sí es lo mejor. Si es eres lo mejor. Claro. Eso es lo que yo digo siempre. Es que ha sido lo mejor. Si eres yo soy de las que piensan que pega primero, pega dos veces. Correcto. Y justamente, de hecho, nosotros hemos hecho el primer curso de habla hispana dirigido a enseñar a la gente telemedicina. Enseñar perfecto. no hay
O sea, tú puedes aprender cursos de marketing por allá, de negocios en línea por acá, pero no dirigidos a gente de salud. ¿Y cómo hacer una consulta en línea con todos los parámetros éticos y legales? Somos el primer curso en habla hispana. Claro, O sea, no, porque ahí en ese sentido hay que estamos en acudir. pañales. Sí, no, y hay que acudir a los profesionales especializados. O sea, es decir, un médico que quiera montar su sistema de videoconferencias, lo que tiene que hacer es acudir a alguien como a ti, como tú, que conoce el sector y que sabe la problemática, porque a lo mejor consulta con otra persona, otro profesional de marketing cualquiera y lo que tú dices, vuestro sector a nivel de normativas y protección legal, como metas la pata, te metes en un problema. Sí, 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 sí. Por lo Literal. tanto, sí, sí. No, no, y, me parece estupendo Bueno, oye, y ojalá y podamos seguir gracias a ti colaborando. por, tú has sido parte de todas las cosas que hemos hecho, porque sin tú querer, tú con tu grupo me he nutrido muchísimo, hemos adquirido mucha información de valor, así que yo les recomiendo a todo el mundo que siga ese grupo, porque de verdad, y sobre todo es algo, un grupo que tiene la particularidad de que responde, de que Sí, aclaran dudas, de que interactúa. No es que la gente empieza a tirar cosas allí y el administrador ni se entera, sino que estás allí siempre y estás dando opiniones y aportando y viendo, y de verdad muy valioso. Te felicito por ese aporte y espero que siga creciendo ese grupo mucho más y saques entonces ya los copyright especialistas en el área de bueno. que van a tener mucho trabajo. Sí, no, mira, hace poco, precisamente hace poco, me preguntaban por privado, pues, una persona que está iniciándose a nivel profesional en el copywriting, me preguntaba por el sector salud. Me decía, bueno, ¿tú cómo lo ves? Yo, estupendo, estupendo. Sí, es donde se mueve mucho dinero y eso es interesantísimo tanto para ti como copywriter como para tu cliente, porque evidentemente los copywriters lo que hacemos es ayudar a generar más dinero. Por lo Claro. tanto, es ideal. Y también pues, me preguntaba, pues, oye, ¿y qué copywriters hay especializados a nivel de autoridades mundiales, ¿no? Pues para poder estudiar sus textos y tal, ¿no? Esto, y esto hay, bueno, si me permites una anécdota final, Claro. uno de mis copywriters favoritos, que se llama Gene Schwartz, él estaba especializado en salud y desarrollo personal. Y en salud lo que hacía, él trabajaba en la que en su momento era la compañía de marketing directo más grande del mundo, se llamaba Boardroom, y vendían libros de salud por correo. O sea, enviaban una carta hablando de ese libro. Bueno, es que era increíble. Se iban a grandes librerías y compraban libros de salud de autores desconocidos, los compraban, los analizaban y seleccionaban. Y decían, vamos a promocionar este. Le compraban los derechos a la editorial. Claro, se presentaban a la editorial y decían, oye, quiero los derechos de este libro. Claro, el de la editorial pensando, pues este libro no se vende. Fabuloso. Sí, pero ¿tú para qué lo quieres? Y entonces ellos montaban campañas de publicidad y vendían millones de libros. Millones de libros. Él le hizo un favor a un médico, por él tuvo un problema y se le quedó paralizado la mitad del cuerpo y un médico le ayudó a curarle y le dijo, mira, lo que voy a hacer para devolverte el favor es te voy a promocionar tu libro. Ninguna de estas compañías quería venderlo a través de ellas, lo vendió por su cuenta y le vendió 8 millones de copias a lo largo de unos 15 o 17 años. De un libro que nadie conocía, el autor no lo conocía a nadie, la temática era un poco rara, era una cosa de medicina oriental y esto es solo un ejemplo de lo que puede hacer el copywriting. Porque realmente se pueden... Bueno, claro, Jim Schwartz era un genio, eso hay que dejarlo claro, ¿no?
pero realmente puede disparar las ventas de tu negocio, sobre todo si es un sector que, como tú dices, el primero que se apunta a una nueva tendencia es el que va a tener una ventaja enorme y muy importante, cuando los demás intenten subirse, van a estar siempre en los vagones de la parte de atrás, no van a estar en la parte de adelante. Entonces, como cuando aparecieron los anuncios en televisión, que eran baratísimos porque nadie se anunciaba, nadie quería, lo veían como una pérdida de tiempo o sea, los precios eran ridículos. Los primeros publicistas que apostaron por la televisión se hicieron millonarios, Pues esto es lo mismo. Afortunadamente, aunque parezca lo contrario, afortunadamente tenéis la suerte de que es un sector donde está muy poco explotado el marketing y los primeros que se apunten, los primeros que inviertan son los que van a ganar. Es así de sencillo. Así es, justamente. Muchísimas gracias, Fernando. De verdad que ha sido divino, lo que nos faltaba era un besito nomás para pasar toda la tarde pensando qué rico conversación contigo, que no va a ser, como te dije, es la primera, pero no va a ser la última, y estoy segura que la audiencia la ha disfrutado enormemente. Eso espero, que lo hayan disfrutado como yo lo he disfrutado. Seguro. Gracias a todos por estar aquí, por dedicarnos este espacio, por dedicarte a formarte y entender de que la cuarentena va a pasar, pero la salud es siempre. Si a ustedes les gusta esta información, les pareció de utilidad, bueno, da me gusta, coméntala, pero sobre todo compártela. Hay muchos que necesitan saber de estos temas y tú puedes ayudarlos a hacer la diferencia. Feliz tarde a todos. Gracias. Chao, Fernando. Adiós. Muchas gracias a vosotros.